Algunos edificios de Guatemala tienen inscripciones que resaltan algo importante. En las calles hay placas que recuerdan algún acontecimiento histórico. O en esculturas antiguas a veces encontramos alguna firma que nos puede orientar hacia algo. El texto que encontramos en obras de arte suele ser muy importante o por lo menos curioso, y también aparece en pinturas. La Catedral de Quetzaltenango posee un retrato colonial de más de 200 años de antigüedad que recuerda un acontecimiento importante para esa ciudad. Y como pude ver su proceso de restauración, hablemos sobre él. Antes de empezar, quiero agradecer las donaciones de José Terraza y de José Rodrigo Ceballos. Muchas gracias por apoyar la producción de estos videos. Esta pintura hace referencia a mucha historia de Quetzaltenango, entonces debo empezar por ahí. Quetzaltenango o Xela, que es un nombre en idioma maya quiché, fue un pueblo fundado por españoles en 1529. Y como en cualquier pueblo de esa época, la iglesia era de los edificios más importantes a construir. De la primera parroquia del siglo XVI, entiendo yo, ya no queda nada, porque en el siglo XVII se construye una nueva. De esta última aún se aprecia su icónica fachada. Esta iglesia parroquial es capaz, rica y bien surtida. Tiene una capilla de Nuestra Señora del Rosario, muy curiosa y de buen gusto. Aquí están haciendo referencia a esta capilla, que adquiere su nombre por albergar una escultura de la patrona de Xela, la Virgen del Rosario. La tradición oral cuenta que la escultura fue traída por españoles para la ciudad capital, Santiago de Guatemala, y que mientras ellos se dirigían hacia allá descansan en Quetzaltenango, pero que al querer continuar con el viaje ya no podían moverla, la escultura. Ellos interpretan que la escultura se quería quedar ahí y pues ahí sigue. No sé si se ha profundizado más sobre la procedencia de esta escultura, pero esto es lo que se cuenta. Según papeles antiguos, en 1547 se funda la Cofradía de la Virgen del Rosario. En términos muy generales, una cofradía es un grupo de personas que se unen en torno a una advocación de Cristo, de la Virgen o de algún santo para rendirle culto. Son estas advocaciones esculpidas a las que con el tiempo, por la devoción de la gente, por los milagros que le atribuyen, entre otras cosas, que llegan a ser consagradas. Esto significa que adquieren un carácter de sagrado. Entre 1779 a 1792, él fue el arzobispo de Guatemala, Cayetano Franco Monroy. Para que tengan más contexto, fue con él que se concluye el traslado de todas las iglesias y conventos de la antigua a la nueva capital. O sea, de Santiago de Guatemala, que había quedado arruinada por los terremotos de 1773, a la Nueva Guatemala. Fue con él con quien se inician los trabajos de construcción de la nueva catedral metropolitana. Y es él el que consagra la escultura de la Virgen del Rosario de Xela. Tal como dice en la cartela, el ilustrísimo señor Dr. Don Cayetano Franco Monroy, del Consejo de Su Majestad por la gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica, dignísimo arzobispo de Guatemala, y se sirvió consagrar la milagrosa imagen de Nuestra Señora del Rosario que se venera colocada en esta su capilla, el día sábado 20 de enero del año de 1781, y conceder a todos los fieles cristianos que le rezaran una salve 80 días de indulgencias. Como que antes no usaban signos de puntuación. Los signos de interrogación significan que no estoy seguro si le atiné a todas las abreviaturas que usaron en ese texto, entonces ahí me confirman. El fondo del retrato es un cuarto oscuro, solamente vemos una tela. El personaje principal, el arzobispo, porta la vestimenta tradicional para una ceremonia de consagración. Su mitra, su cruz pectoral, su alba. Ese manto sobre sus hombros se llama casulla, si no estoy mal. Y en ambas manos tiene sus guantes. Con su mano izquierda sostiene su báculo. Y en la derecha, en su dedo anular, tiene su anillo episcopal. En el arte antiguo cristiano los gestos tienen su significado, si no uno podría pensar que está tratando de expandir su dominio. Entonces, con base en la iconografía más el contexto, lo que está haciendo es dando la bendición a la escultura de la Virgen de Xela, que es la que aparece aquí pintada con una gran cantidad de detalles. Obviamente la escultura real es más grande. Leí que el color blanco es el que usan para las ceremonias solemnes y que para la Iglesia Católica ese color significa felicidad. Su vestimenta sería completamente blanca, al igual que el de la Virgen, pero vemos que está decorada con motivos florales. ¿Tendrá algún significado? Esta pintura estaba muy oscurecida y durante su proceso de restauración encontraron la firma del autor, Juan José Rosales. La verdad que cuando me contaron eso y después vi la firma, me cagué. Varias personas se refieren a Juan José Rosales como el último gran pintor colonial de Guatemala. No tengo muchos datos sobre la vida de este señor, ni siquiera hay un retrato de él. Pero en YouTube hay una conferencia magistral impartida por la licenciada Coralia Anchisi de Rodríguez. Ahí ella habla sobre la vida de este señor, sus primeros trabajos y muestra una recopilación de pinturas donde intervino Rosales. De verdad, vayan a verla. Ella menciona que Juan José Rosales nace en 1760 en San Martín Zapotitlán, en Retaluleu, donde había un asentamiento de españoles. Después de los terremotos que destruyen Santiago de Guatemala en 1773, él se traslada a Quetzaltenango y después se traslada a la nueva capital, la Nueva Guatemala. Y señala que la producción de este señor se dio durante unos 30 años hasta 1816, que es cuando él muere, 5 años antes de la independencia.
Entre los trabajos que él realizó fue la restauración de las pinturas de Pedro Ramírez que datan del año de 1680, las que están en la Catedral de Guatemala. Esta restauración se dio durante el arzobispado de, adivinaron, Cayetano Franco y Monroy. Entonces es posible que este arzobispo y Rosales hayan sido cercanos o por lo menos hayan intercambiado algunas ideas. En su presentación, la licenciada muestra otro retano de Cayetano hecho por Rosales, donde otra vez está portando guantes y se ve su mitra. Ella destaca que Rosales a veces firmaba sus obras de manera diferente y que a veces incluía motivos florales, como un juego de palabras entre su apellido, Rosas, Rosales. Pasa por mi cabeza que los motivos florales que vemos en la vestimenta de la Virgen y del arzobispo podría ser algo parecido. Tanteando, la obra es como de 1,40 m de alto, es bastante grande. Eso hace posible la gran cantidad de detalles. Pero lo que a mí más me llega es el trazo de la tipografía, es algo muy chilero. Lo que no se logró recuperar fue el año en que se hizo la obra o lo que sea que decía aquí. Tal vez se pintó después de la muerte del arzobispo, o tal vez no. ¿Cuánto costó? ¿Quién lo pagó? O si fue un regalo de Rosales para Cayetano por su supuesta amistad. Ustedes déjenme hacer mi fanfiction en mi cabeza. Pero no hay que perder la fe, de pronto la factura o algún tipo de registro está escondido bajo un montón de papeles de algún archivo. Seguramente de alguna iglesia, desconozco si la Catedral de Xela tiene su propio archivo histórico, pero en alguno de esos lugares ha de estar. Pónganse vivos ahí, quetzaltecos, porque ahí tienen una joya. Conocí esta pintura porque en Instagram sigo una página dedicada a la restauración que se llama CREA, Centro de Rescate, Estudio y Análisis Científico para el Arte. Con unos cuates fui a conocer ahí y aproveché a tomar estas fotos. Pensé que iba a poder regresar para tomar mejores fotos para este video y grabar algunas entrevistas, pero si han estado pendientes de las noticias de Guatemala, viajar entre departamentos estaba un poco difícil. Eso significa que en este episodio no hablaremos sobre la restauración, sino lo dejaremos para un próximo video. Para mientras pueden ver el trabajo que CREA publica en sus redes sociales de Facebook y de Instagram, y además tienen canal de YouTube. De verdad que su trabajo es impresionante. Por ahí leí que esta escultura religiosa fue la tercera en ser consagrada en la historia de Guatemala, solo detrás de la escultura del Jesús de la Merced y de la Virgen del Panchén. Como curiosidad, en la iglesia de Santo Domingo de la capital también hay otra escultura de la Virgen del Rosario, solo que esta fue consagrada hasta 1995. Lo interesante es que este templo también tiene un montón de cuadros en donde Juan José Rosales intervino, como estos gigantes que están a los costados, y otros más que están en las naves laterales. Personalmente pienso que entre la pintura, la arquitectura y la escultura religiosa, la primera es a la que menos atención se le pone, es mi percepción. No sé por qué me la hacen a un lado porque hay unas pinturas muy interesantes guatemaltecas. Obras históricas que van más allá de lo decorativo. Y si en Guatemala le ponen poca atención a la pintura religiosa, imagínense cómo está la pintura secular. De presidentes o de retratos de civiles. Pero cuéntenme su opinión, me interesa leerlos en comentarios. Recuerden que si les gustan estos videos pueden apoyar haciendo su donación a través de mi cuenta de PayPal o de Banco Industrial. El link y la información está en la descripción de este video. Nuevamente solo describí los iconos y el contexto histórico de esta obra, más no hablé sobre su composición porque es un tema que se me sale de las manos. Pero espero haberlos dejado con esa espinita de indagar en los archivos de la iglesia, que ahora presten más atención para encontrar más obras de este autor, ya sea en iglesias o en colecciones privadas o personales, y que esto los lleve a profundizar en la historia de donde sea en que ustedes viven. Muchas gracias a CREA por la invitación a conocer sus instalaciones. Espero colaborar nuevamente con ustedes en el futuro. Compartan este video, dejen sus aportes, dudas o correcciones en comentarios. Y como dijo la licenciada del video que les mostré, hay muchas obras de Rosales que aún están esperando ser descubiertas. Entonces, tal vez ustedes descubran una. Hasta la próxima. Se me olvidó grabar esto. No grabo aquí porque no me gusta cómo se mira esta esquinita pintada. Mal pintada. Lleva como 10 años así.